Tomen asiento, hermanos, y vamos a tener abierta nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 1, que es la lectura del Antiguo Testamento para este día. El capítulo primero de Samuel nos introduce a la vida y ministerio del profeta Samuel, el último de los grandes profetas, y curiosamente nos presenta su vida y ministerio en el Señor, iniciando desde mucho antes de que él siquiera naciera. Y tenemos una historia de su mamá, de Ana, que es una mujer que, a pesar de haber pedido, a pesar de haber orado, de haber trabajado por ello, tiene un dolor particular en su vida, y es la de no tener familia propia. En el Antiguo Testamento, en el pensamiento hebreo, el tener hijos era considerado una señal de bendición de Dios. De manera que imaginen el peso espiritual que tenía su condición sobre la vida de Ana. Ella veía a la esposa de su marido con familia. La mujer incluso la irritaba, dice el versículo 6, y la enojaba, haciendo prácticamente burla por no tener hijos. Y en este pesadez de corazón, dice que en el versículo 10, dice: ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. Y después de presentar su plegaria al Señor, Elí, el sacerdote, le dice: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Fíjense lo hermoso que es cómo termina la historia de Ana en este capítulo. Dice en el versículo 26, ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Dice: porque por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Y lo más interesante de las acciones de Ana es que ella dedica a su hijo al ministerio de la casa del Señor. Y dice: pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor. Como seres humanos, como personas, especialmente los adolescentes, el deseo de autodeterminación, el deseo de independencia, es quizás el anhelo más grande que tiene un adolescente. Es quizás lo que más les importa: decidir por su cuenta, vivir por su cuenta, y podríamos decir de alguna manera librarse de los papás. Y fíjense cómo es importante entender que hay un punto en la vida del individuo en el que sus intereses, en el que sus preferencias empiezan a ser distintas a las de sus papás. De tal manera que si él quiere hacer algo, que si su corazón es algo particular y el de sus papás es otro, es obvio que el sentimiento que va a sentir como adolescente, que aparte tiene un desorden hormonal, va a ser la esclavitud. Estoy seguro que todos los que hemos sido hijos alguna vez dijeron: pero me voy a ir de la casa. Pero el buscar ser libre, el buscar tomar decisiones propias, no es necesariamente algo que el Señor prohíba, no es necesariamente algo malo. Y de hecho, la voluntad, que es la que está aquí en juego, y el ejercicio de la libertad, que es lo que se busca, son regalos de Dios para nosotros. Tan es así que fíjense cuál es el origen y cuál es el tipo de relación a la que Dios nos llama
cuando le conocemos. El Señor no nos llama a una relación de amistad, el Señor no nos llama a una relación de común acuerdo o a un negocio. El Señor nos llama al único tipo de relación humana que requiere invariablemente el ejercicio de la voluntad y de la libertad, que es precisamente el amor. El amor es el vínculo que Dios quiere que tengamos nosotros, no un trato, no un acuerdo, simplemente un amor voluntario y libre. Pero curiosamente, aunque este es el lenguaje que el Señor usa y todo, hay muchas personas que dicen y siguen afirmando que vivir para el Señor, que ser cristiano, es ser esclavos de la voluntad de Dios. Es prácticamente ser títeres de Dios. Y hermanos, fíjense lo terrible que es si esto fuera cierto. Nada más quiero que noten cómo hubiera sido la vida de Samuel el niño si verdaderamente vivir para el Señor fuera una esclavitud. Y les pregunto, ¿alguien le preguntó a Samuel si quería vivir para el Señor? Si ustedes se fijan, la mamá está haciendo algo, ella está decidiendo, ella está ejerciendo su libertad y ni siquiera le está preguntando a Samuel si quiere o no. Y hermanos, en este tipo de pasajes, en la vida del niño Samuel, en la vida de Samuel como niño, particularmente como adolescente, en la vida también del Señor Jesús como niño y como adolescente, dice la palabra de Dios, particularmente del Señor Jesús, que el niño crecía y se fortalecía, y dice particularmente delante de Dios y de los hombres. Y uno de los proverbios más importantes para todo papá es Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en el camino de Dios. Lo estoy parafraseando para que se entienda. Instruye al niño en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de Dios. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y quiero que noten algo. Si ustedes buscan rápidamente Proverbios 22:6, ese él tiene acento. No está hablando del camino, está hablando del Señor. Dice: instruye al niño en su camino. ¿Su quién es? El Señor. Instruye al niño en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará del Señor. Eso es lo que dice la sabiduría de Salomón. Nos invita él a que instruyamos a los niños en los caminos de Dios, pero esta sugerencia de Salomón no es un invento suyo, es de hecho el cumplimiento del gran mandamiento de Dios en Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7 dice: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y dice, y las repetirás a tus hijos. Fíjense cómo la enseñanza en el hogar es indispensable en este asunto que estamos discutiendo. Y fíjense, es muy curioso, mucha gente dice que formar a los niños en la iglesia no es tan diferente a otro tipo de adoctrinamiento moral. Y de hecho mucha gente que ustedes conocen mandan a sus hijos a la misa o a lo que ustedes quieran para que sus hijos, y dicen así explícitamente, porque les es bueno tener un marco moral, un marco ético. Y fíjense, por eso hago notar el acento en él de Proverbios 22:6. Cualquier adoctrinamiento moral, si se enseña bien y se aplica bien, puede hacer que el niño permanezca en ese camino. Pero solamente la instrucción en los caminos de Dios permite que el niño no se aparte del Señor.
Y es que esto es lo importante, a nosotros como cristianos, a Santa Ana y a la Virgen María, no les importó si Jesús seguía bien o si Samuel seguía bien las reglas morales que la religión cristiana impusiera. El punto era que ellos, formados en la palabra de Dios, no se apartaran del Señor. Es que ese es el punto. Como cristianos, el punto no es tener niños morales, máquinas éticas. Ese no es el propósito. El propósito es que a través de una formación moral y bíblica, el niño no se aparte del Señor. Y de cualquier modo la gente dice, bueno, como cualquier otro adoctrinamiento moral, termina por cortarle las alas del niño. La libertad, el potencial que el niño tiene, siempre se ve truncado por la educación. Pero hermanos, la única razón por la que la enseñanza que Santa Ana dio a Samuel, profeta, y que la Virgen María dio al niño Jesús, es diferente a cualquier otro tipo de adoctrinamiento, es que solo la palabra de Dios tiene el poder de moldear el corazón, de dirigir el pensamiento del niño hacia el propósito, hacia la vocación, digamos, hacia el diseño original que Dios planeó para la vida. Hay muchas doctrinas que nosotros podemos inculcar a los niños. Hay muchas doctrinas que se pueden inculcar en la escuela y todas son útiles y todas nos previenen de cierto tipo de problemas. Por ejemplo, una cultura democrática previene la tiranía. Una cultura ética previene la inmoralidad. Una cultura de orden promueve la excelencia. Pero solamente la cultura cristiana permite la salvación y la vida eterna del individuo. Y solo una formación bíblica libra al niño de sí mismo. Y fíjense por qué digo esto, así que es importante. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11 que las intenciones del Señor para nosotros son de bien y no de mal. Y ahí a propósito el Señor habla con lenguaje general para decir que el bien que Él quiere para nosotros aplica en todas las áreas de nuestra vida. Tengo intenciones, dice, tengo pensamientos de bien y no de mal para ustedes, dice Jeremías 29. Y dice en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no quiere que nadie se pierda. Y en muchas otras partes de la palabra de Dios dice que lo que el Señor quiere es que el hombre le conozca y venga al arrepentimiento, que el hombre se salve. Esa es la voluntad de Dios. Esa es su intención. De tal manera que vivir una vida que se opone, que no comparte estos objetivos de Dios, significa vivir y ejercer una libertad aparente que lo único que puede causar es mal para nuestra vida y condenación eterna. Si lo que Dios quiere es bien para nosotros y vida eterna, el ejercer una aparente libertad en contra de sus deseos es simplemente traer mal para nosotros y condenación eterna. Y hermanos, para entender entonces cómo el Señor soluciona esto en nuestra vida, necesitamos entender la relación que existe entre la voluntad y la libertad. La relación que existe entre ejercer mi libertad, entre mi toma de decisiones y el ejercicio de mi libertad. Y déjenme decirles una cosa, ustedes escogen hacer lo que quieren hacer. Cuando ustedes tienen opciones, ustedes escogen
con base en lo que desean. De manera que no escogen lo que no quieren hacer. Y este es el primer problema que tenemos nosotros como humanos respecto a la voluntad de Dios. No podemos escoger seguir a Dios, no podemos escoger amarle, no podemos servirle, no podemos tomar este tipo de decisiones voluntarias precisamente porque no queremos. Y mientras no quieras, nunca vas a decidir en torno a eso. Ser libre significa escoger y actuar siguiendo lo que uno quiere. De manera que para que el Señor pueda traernos a la libertad que Él anhela y para que nuestra voluntad pueda ser una con su voluntad, el Señor primero debe cambiar nuestro corazón. Leemos en Romanos 8, este capítulo que es una continuación del capítulo 7. Muy importante en este aspecto, dice el versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y fíjense, todo el discurso del capítulo 7 es San Pablo diciendo, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y no hago lo que quiero hacer prácticamente. Y aquí San Pablo nos está hablando del problema cristiano que es desear vivir como Dios y no poder hacerlo. De tal manera que en el versículo 8 dice, ninguna condenación hay, capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para que el Señor, para que podamos vivir en libertad en el Señor, para que podamos libremente vivir para Dios, para que podamos decidir vivir para Dios, para que podamos decidir seguir al Señor, Él primero necesita cambiar el corazón nuestro. Y eso lo hace únicamente mediante su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la meditamos, la estudiamos, la compartimos, esa palabra de Dios va cambiando el corazón nuestro. Y de ser de piedra, lo vuelve un corazón de carne. De manera, hermanos, que cuando el corazón, que cuando los deseos nuestros cambian, cuando el corazón nuestro se vuelve como el corazón de Dios, cuando mis deseos son los deseos de Dios, entonces puedo decidir con base en ese nuevo deseo y por tanto ser libre. Y esa es la única manera en la que nuestros niños, en la que las generaciones futuras pueden vivir en libertad para el Señor. Solo cuando su corazón es transformado y sus deseos moldeados a los deseos de Dios. Cuando el niño Samuel creció para tener uso de razón, allí nos dice muy específicamente, después que lo hubo destetado, y el niño era pequeño, dice en el 24, le trajo al templo. Y fíjense cómo, así como María y Ana trabajaron en el corazón de sus niños, no fue ningún problema para ninguno de los dos el poder vivir una vida para el Señor. Samuel no vivió esclavo ni preso en el templo del Señor, porque era lo que quería hacer. El Señor Jesús no murió en contra de su voluntad. Al Señor nadie lo mató. El Señor no sirvió a nuestro Dios a fuerzas. Lo más hermoso de entender esto es que aprendemos que el Señor Jesús murió voluntariamente, siguiendo la misma voluntad del Padre.
un tipo de libertad que nosotros podemos ejercer como cristianos. De manera, hermanos, que cuando la palabra de Dios unifica el deseo humano y el deseo de Dios, el libre asentimiento de la fe viene a ser el resultado de una persona que ha sido liberada. Y conoceréis la verdad, dice Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Entonces tengamos en nuestra mente el proverbio que hemos mencionado en este día. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos en esta mañana porque estás con nosotros. Gracias, Padre, porque nos guardas, porque nos formas, porque nos alientas, Señor. Y pedimos que estés con nosotros en este propósito que tenemos, Señor. Pedimos que tu palabra, Señor, nos moldee para desear aquello que tú deseas, Señor, para anhelar lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder decidir y a ejercer nuestra voluntad conforme a tus deseos, Señor. Ayúdanos a ser libres para servirte. Ayúdanos, Señor, a ser libres para escogerte. Y, Señor, moldéanos a la estatura que tú quieres que tengamos, Señor, y moldéanos al nivel de libertad para el que tú nos has llamado. Señor, haznos libres y no nos dejes apartarnos de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.